hermanos, hay mucho por hacer, pero al mismo tiempo, hermanos, hay mucho por hacer y poco por vivir. Y yo creo que la trayectoria del maestro a los 91 años es tan extraordinaria y que nos ha dado y sigue ofreciéndonos todo el conocimiento y la sabiduría en su guitarra para nosotros los guitarristas que siempre buscamos beber las fuentes como es Don Alberto. Yo estoy realmente sorprendido que un grupo de jóvenes guitarristas del Perú hayan con tanto entusiasmo organizado este acto de homenaje al maestro Alberto Bustamante, Taco, como decimos cariñosamente. Hace algunos años lo conocí en el Cusco, en una visita desde su casa, y dice que es cualidad de los grandes, además del talento para la guitarra, ser gente con sensibilidad. Nos conocimos y mi afecto desde ese momento ha ido creciendo a él, que es el representante, el referente más importante de la guitarra ayacuchana y andina, ¿verdad? Que vuelvo a decirle, ahora digo a los 91 años, yo digo eso es simplemente juventud acumulada, porque yo creo, como lo hemos conversado hoy atrás, en verdad nos alegra verlo con ese entusiasmo y ese espíritu propio de los grandes maestros. en su tierra, en Ayacucho, y la verdad que me sorprendió muchísimo toda la maestría, toda la sapiencia que nos brinda, que nos ha brindado y que nos seguirá brindando. Quiero pedir fuertes palmas, por favor, para Tuve noticias de la existencia del Raktaco Bustamante, me emocioné y me puse a buscarlo por los diferentes encuentros de Ayacucho.
Ayacucho y alrededores. No lo encontré hasta que viajé a tierras poscolunas y entonces tuve la suerte de estrecharle la mano, visitar algunas chicherías vivificantes, conocer a su digna compañera aquí presente y sobre todo escuchar las melodías de don Alberto Buscamaita, más conocido cariñosamente por sus amigos como el Ractaco, que traducido al castellano más o menos sería el agarrado, el grueso, ¿no? El Ractaco. Entonces esas melodías tocadas en Paulino, en re menor, en temple decente, o de repente en el templo de Morochuco, o el Comuncha, transmitían el sabor a la tierra, a los eucaliptos, transmitían el mensaje de la historia de nuestros pueblos y sobre todo el toque inconfundible, universal y grandioso de la guitarra yacuchana. Ese es el legado de don Alberto Buscamaita. Y me siento orgulloso de haber tocado con él en el Teatro de Ayacucho. Una noche lluviosa, pero también muy cálida porque estaba abarrotada de mucha gente bomanguina, antigua, contemporánea, que quería escuchar a don Alberto. Muchos de nosotros hemos tenido la suerte de beber de esa savia y por eso que este tributo creo que es no solamente bien merecido, sino necesario para seguir diciéndole a don Alberto que estamos agradecidos de habernos traído las notas de la historia guitarrística yacuchana hasta este momento. Y aquí, con su grandiosa humanidad, nos acompaña y le deseamos larga vida, maestro Alberto Buscamaita.